Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Alejandro Hernández, yo soy médico internista de la IPS. Hoy vamos a empezar con un tema muy importante que es vacunación en el adulto. Están invitados también pues todo el equipo de vacunación de la IPS universitaria y la idea de esta actividad es que desde la Universidad de Antioquia emprendamos un programa de vacunación. Nosotros tenemos una población asignada, tenemos aproximadamente 5.000 pacientes, de los cuales somos responsables desde el ámbito ambulatorio hasta el ámbito hospitalario. Entonces la idea de este programa es como lo vimos el jueves pasado, nosotros pues tenemos como cierta responsabilidad y manejo del riesgo de estos pacientes y la idea es empezar a impactar a estos pacientes desde el punto de vista de un esquema de vacunación para evitar pues muchos ingresos hospitalarios por enfermedades que son prevenibles. Entonces, a partir de acá, pues la idea es que la próxima reunión podamos ir construyendo pues ese carnet de vacunación del adulto. Inclusive pues tenemos un proyecto para realizar pues una aplicación web en donde podamos seguir las vacunas de nuestros pacientes, inclusive que desde que el paciente quede hospitalizado por X o Y razón, revisar siempre ese esquema de vacunación y no dejar pues como escapar ningún paciente para que podamos tener pues una iniciativa que parta desde acá, desde la UDA, y ojalá que se pueda replicar para que nuestros adultos queden protegidos con un buen esquema de vacunación. Entonces, hemos preparado la actividad a partir de casos clínicos. Los residentes de medicina interna, Mateo y Juanita, han preparado pues la actividad y nos acompaña como panelista y asesor científico el doctor Iván Trompa. Él es infectólogo de la Universidad de Antioquia y él se ofreció pues muy amablemente a asesorarnos en todo este plan. También estamos pues con todos los internistas y profesores y el doctor David Vélez, que es pues el líder de las actividades académicas. Entonces, Mateo, adelante. Listo, muy buenos días. Entonces, demos inicio a la actividad. Entonces, esta primera diapositiva que les traigo es de una publicación de la Organización Mundial de la Salud que salió por allá en 2019, donde nos hablaban acerca de tres grandes retos o tres grandes problemas que ponían en peligro la situación de salud global. Dentro de estos 10 grandes retos, en realidad hay varios que podemos relacionar con vacunación y hay uno muy directo que nos hablaba acerca de la duda que podría tener algunas poblaciones acerca de la efectividad y seguridad de la vacunación. Sin embargo, pues hay múltiples puntos que se relacionan también con vacunación. Se hablaba de la pandemia global por influenza, se hablaba acerca de la resistencia de antibióticos, se hablaba acerca del uso de antimicrobianos y todo eso se puede impactar a través de la vacunación. Importante mencionar que cuando uno se pone a revisar, en realidad hay muchísima información acerca de vacunación y uno pensaría que la gran mayoría de esa información es información en niños, pero en realidad pues hay también mucha información acerca de la seguridad y eficacia de la vacunación en el adulto. Entonces, sin ánimos pues tampoco de saturarlos de mucha información, la idea de aquí es que vamos a revisar indicaciones de vacunación. No me voy a detener en manejo de efectos adversos, no vamos a hablar acerca de vacunación de COVID, y la idea es más puntualizar como indicaciones de vacunación y que intentemos como actualizarnos un poquito acerca de cómo es el calendario de vacunación en el adulto, y todo esto lo vamos a hacer a través de casos clínicos. Entonces empecemos. La revisión pues se va a hacer en 2 sesiones. Hoy pasé la primera sesión y está a cargo pues de mi persona, que soy médico y residente de medicina interna de la Universidad de Antioquia, y del doctor Iván Trompa, que básicamente pues es el asesor y nos va a acompañar con la resolución de dudas. Él es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y trabaja en la IPS universitaria. Este es más o menos el esquema de la reunión, de las 2 sesiones. Hoy les voy a dar una breve introducción. Voy a hablar un poquito acerca de los principios de vacunación.
Y posterior a eso, pues vamos a empezar a revisar casos clínicos. Les traigo 5 casos clínicos, los vamos a revisar pues a lo largo de 2 sesiones. Y sobre todo, estos casos clínicos van muy orientados acerca de la vacunación en situaciones especiales. Después de presentarles el caso clínico, pues escuchamos unos comentarios o preguntas específicas en cada uno de los escenarios. Y finalmente, pues les muestro cómo sería el calendario de vacunación de cada paciente y les hablo de 1 o 2 vacunas en específico por caso clínico. Esperando que al finalizar por la revisión de estos casos clínicos, hablemos por lo menos de todas las vacunas específicas indicadas en la población adulta. Y finalmente, en la última sesión, para concluir todo este conversatorio, vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de vacunación en la vida real, cómo es la accesibilidad y cuál es el proceso pues, que tiene que hacer el médico y el paciente para poder acceder a la vacunación. Estas son básicamente las guías que tomé para resolver los casos clínicos, las guías y las recomendaciones de vacunación de la CDC, del Comité pues, de Inmunizaciones de Estados Unidos, de la ACIP. Esta guía publicada por la Asociación Colombiana de Infectología en el 2016, actualizando pues la guía que se había publicado previamente en el 2012, y esta guía que me parece muy interesante de la ITSA, que habla acerca de la vacunación en pacientes inmunocomprometidos y nos va a ayudar pues también a resolver algunos de los casos clínicos. Y finalmente, recomendarles este librito que fue publicado por la Asociación Panamericana de Infectología, ya va en la tercera edición, que se publicó en el 2017, que nos habla acerca de la vacunación en el adulto y hace una revisión pues muy interesante de cada una de las vacunas disponibles y de los calendarios vacunales del adulto. Bueno, entonces no siendo más, iniciamos. Esta frase me pareció muy interesante porque definitivamente hay 2 métodos o hay 2 condiciones que revolucionaron definitivamente pues las enfermedades infecciosas, y eso tiene que ver con aquellas estrategias que buscan la prevención de las enfermedades infecciosas, y hay 2 estrategias que han demostrado ser altamente efectivas, eficaces y relativamente sencillas de aplicar de manera poblacional. Y esas son la higiene, los cambios pues en los hábitos de vida, y la inmunización. Esa inmunización, recordemos que hay 2 tipos de inmunización, hay una inmunización activa y una inmunización pasiva, ambas buscan lo mismo, de alguna manera inducir la formación de inmunidad. Esa inmunidad pues casi siempre mediante la producción de anticuerpos, pero recordemos que hay otros tipos de inmunidad, también podría ser la sensibilización pues de linfocitos T, no necesariamente que lleva a la producción de anticuerpos, y todo esto para proveer una protección adicional de un paciente a una enfermedad a la que es susceptible. Todo esto encaminado a prevenir la enfermedad y la muerte, pues, y la morbilidad y la mortalidad asociadas a las enfermedades infecciosas, en este caso, pues, que se pueden inmunizar inmunoprevenibles. Como les venía contando, entonces hay inmunización activa e inmunización pasiva. La inmunización pasiva lo reservamos para aquellos contextos en donde hay paso de anticuerpos preformados, ya sea por la aplicación de una inmunoglobulina específica o una inmunoglobulina hiperinmune, o por la transferencia vertical, frecuentemente pues visto en la transferencia de anticuerpos durante el parto, pero también pues hay algunos anticuerpos que se pueden pasar a través de la lactancia materna. Y la inmunización activa, de la que vamos a referirnos ampliamente hoy, donde básicamente es usar antígenos o virus o bacterias atenuadas, que vamos a llamar vacunas, o utilizar toxoides, donde se ha retirado pues su capacidad de patogenicidad, pero permanece su capacidad de inmunogenicidad, y se aplican a los pacientes para generar una inmunidad, y la característica de esta inmunidad es que es persistente en el tiempo, comparada con la inmunidad pasiva, que es transitoria y básicamente depende de la duración de los anticuerpos en el cuerpo. Hay algunas bases inmunológicas que nos hablan acerca de cuáles son los determinantes de inmunogenicidad en cada contexto específico. Digamos que hay muchos
posibles determinantes. Los dos más importantes es esto, el tipo y las características de la vacuna y la edad y las comorbilidades del paciente. Cuando hablamos de vacunas, entonces las dividimos en dos grandes grupos. Hay unas vacunas que vamos a llamar vivas, atenuadas o replicativas, y hay unas vacunas que vamos a llamar inactivadas, inactivas o no replicativas. La gran diferencia de estas dos es que las vacunas vivas atenuadas son de microorganismos, ya sean bacterias o virus, que a través de procesos especiales se les ha retirado cierta capacidad de patogenicidad, no completa, pero sí son relativamente seguras, y en el cuerpo humano se van a replicar, es decir, van a reproducir un modelo de infección a baja escala, se van a replicar hasta que el sistema inmunológico monte una respuesta inmune que sea capaz de controlar esa replicación y pues finalmente acabe con la depuración de estas cepas atenuadas. Y las inactivas, donde no se administra un microorganismo vivo que tenga la capacidad de replicación, sino que se administra ya sea un lisado pues completo del microorganismo o proteínas purificadas o proteínas recombinantes o partes no necesariamente proteicas de un microorganismo para generar la producción de anticuerpos. En este contexto, entonces, ha retirado la capacidad de patogenicidad completamente y pues los lisados o las partículas que se administran conservan la capacidad de inmunogenicidad sin exponer pues, al paciente al riesgo de una infección. ¿De qué más depende la capacidad de inmunogenicidad de las vacunas? Entonces depende de la dosis de la vacuna. Vamos a revisar pues a lo largo de estas dos sesiones que en algunos contextos específicos la dosis puede cambiar para aumentar la generación de inmunidad, la aplicación de ayudantes. Pues el más conocido es el aluminio, pero en realidad hay muchos ayudantes diferentes en cada vacuna y básicamente un ayudante es una molécula que es capaz de aumentar la inmunidad frente a otra, pero que por sí misma no genera una respuesta inmune. Y finalmente, la vía de administración también va a generar pues diferentes capacidades de inmunogenicidad. Para finalizar, la otra característica inmunológica pues importante para hablar acerca del potencial de inmunogenicidad tiene que ver con la edad. A mayor edad, mayor capacidad de generar respuesta inmunes efectivas, y a mayores comorbilidades, sobre todo comorbilidades que tengan un impacto importante inmunosupresor, son aquellas que van a tener pues los pacientes menor capacidad de generar inmunidad frente a las vacunas. Estas tablas me parecieron muy interesantes. Habla acerca del impacto de la vacunación entre el siglo XX y lo que llamamos pues del siglo XXI, y un porcentaje de descenso en los casos de algunas enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, que pues definitivamente el impacto ha sido gigante. Estos datos son primariamente pues derivados de estudios en Estados Unidos, pero también hay pues estudios en otras partes del mundo. Cuando nos ponemos a ver el impacto acerca de enfermedades inmunoprevenibles, pues el descenso en el número de los casos a nivel mundial es absoluto. Ejemplos claros como la viruela, ya pues ya no se notifican casos de viruela, o una disminución muy importante en los casos de difteria, sarampión, parotiditis, tosferina también viene una disminución muy importante, e incluso algunas enfermedades que son tan comunes como son la infección por hepatitis A o neumococo, ha tenido un impacto muy importante la vacunación, y todo esto encaminado a decirles que algunas de estas enfermedades que se creían ya estaban en desaparición, por ejemplo el sarampión, han tenido recrudescencias, sobre todo fruto de las migraciones internacionales de países pues donde no hay acceso a la vacunación, y adicionalmente gracias a los grupos pues antivacunas han tenido algunas recrudescencias. De ahí la importancia de que el personal de salud conozca las indicaciones de la vacunación y la promueve de manera amplia, y promover una vacuna no solamente formularla, sino también explicarle al paciente por qué se hace, y servir también como educador de los pacientes.
Volvemos entonces a esto, división de las vacunas, bacterianas y virales, y las dividimos en dos grupos, las vivas atenuadas y las inactivadas. En esta diapositiva les traigo más o menos los microorganismos para los cuales tenemos vacunación efectiva. En las bacterianas, pues las vivas atenuadas tenemos la BCG, la tifoidea y la vacuna del cólera orales, que son replicativas. En los virus, las replicativas, tenemos la polio oral, la influenza intranasal, pues que no está disponible en nuestro medio, la vacuna triple viral, la vacuna de la varicela, la zoster viva y la vacuna de la fiebre amarilla. Y las bacterianas inactivadas o no replicativas, tenemos la vacuna de Haemophilus influenzae, tenemos la vacuna de la fiebre tifoidea y cólera, pero parenterales, la vacuna de pertusis, la más conocida y la ampliamente disponible sería la pertusis acelular, tenemos la vacuna de difteria, tétanos y meningococo, y neumococo, que pueden ser ya sea conjugadas o de polisacárido. Y de las virales tenemos otra vez polio, influenza parenterales, que son inactivadas, eh, virus A, virus B, rabia, BPH, la zoster, pero la recombinante, y la vacuna de la encefalitis japonesa, pues que tampoco está disponible. Hay algunos principios generales que vamos a seguir cuando vamos a indicar vacunación. El primero, pues vamos a hablar acerca de los intervalos. Recuerden que en general, cuando estamos aplicando vacunas inactivadas, no hay problema acerca de los intervalos de vacunación, pero cuando hablamos de vacunas replicativas es muy importante tener en cuenta los intervalos entre vacuna y vacuna. Si es la misma vacuna, la diferencia tiene que ser entre cuatro semanas como mínimo, 28 días, un mes. Si son vacunas diferentes, pueden ser aplicadas el mismo día en lugares diferentes, pero si no son aplicadas el mismo día, el retraso entre dos vacunas que sean replicativas debe ser igual de 28 días, 4 semanas o un mes. Cuando hablamos de intervalos entre vacunas no replicativas y replicativas, tampoco habría problema acerca de los intervalos. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es si bien uno debería intentar seguir lo mejor que pueda las recomendaciones de vacunación, eh, cuando hablo de intervalos de la misma vacuna, lo importante, lo clave es no aplicarlas antes del tiempo recomendado. Es decir, BPH, el esquema de BPH de 2 dosis se recomienda que sea de 0 y 6 meses. En esa línea de ideas, uno no debería aplicar la segunda dosis de BPH antes de esos 6 meses. Pero si la aplico en 8, en 12, en 24, en 48 meses, no hay problema. Y esa no debe ser una razón para reiniciar los esquemas de vacunación. Da la importancia de conocer el antecedente vacunal del paciente y que más que reiniciar vacunaciones, podemos completar esquemas faltantes. La coadministración, entonces ya les había mencionado también esto que habla un poquito también del intervalo, si son vivas atenuadas, se aplican el mismo día en diferentes sitios anatómicos y si no se debe retrasar la vacunación por lo menos 4 semanas, esto no tanto por seguridad, sino por riesgo de disminuir la eficacia. Y la otra importante es la coadministración, conjunto pues con inmunoglobulinas, ya sea específicas o hiperinmunes, o con hemoderivados, que también puede pues, disminuir la eficacia y perder pues esa dosis y falsamente creer que el paciente está inmunizado, pero en realidad eso inactivó el proceso de inmunización activa. Esto depende básicamente de la dosis y la vacuna que se aplica, no les traen las recomendaciones específicas, pero tienen que revisar siempre que se va a aplicar una vacuna viva atenuada, si el paciente ha recibido derivados recientemente o inmunoglobulinas y mejor retrasar pues, la vacunación si el paciente todavía está en ese periodo. Y hay pocas contraindicaciones reales, absolutas de la vacunación. Esas son tal vez las más importantes. Claramente, pacientes que tengan antecedentes de reacciones de hipersensibilidad grave, llámese eso, anafilaxia a vacunas, pues uno no debería volver a aplicar la vacuna y especialmente
de neomicina y estreptomicina para la triple viral que tiene trazas de estos medicamentos, y la alergia a la proteína del huevo, que se ha hablado pues en realidad que tiene impacto en muchas vacunas, pero es la única que parece tener la capacidad real de generar una respuesta de hipersensibilidad grave secundaria pues a la aplicación de la vacuna. Parece ser la triple viral, que es la que tiene mayor concentración de proteína del huevo. De resto, los pacientes con antecedente de alergia a la proteína del huevo, pues en realidad no tendrían una contraindicación fuerte de la vacunación con otro tipo de biológicos. Lo vamos a profundizar más adelante. Gestantes y pacientes con inmunocompromiso, sobre todo altos grados de inmunosupresión, no deben recibir vacunas vivas atenuadas por el riesgo que conlleva de desarrollo de infección. Y finalmente, los convivientes de pacientes inmunocomprometidos en realidad no deberían recibir la polio oral, que esos pacientes pues a través de la materia fecal podrían eliminar virus con capacidad pues patogénica para estos pacientes. Y la de varicela no hay contraindicación, pero si el paciente desarrolla rash posterior a la aplicación de la vacuna de la varicela, pues se aplica la misma recomendación. Algunas de las oportunidades perdidas de vacunación. Vamos a hablar un poquito de esto más cuando hablemos de las dificultades técnicas y de adquisición pues, de las vacunas. Básicamente en estos cuatro grupos, el acceso, ya sea porque el médico no la formula, ya sea porque la EPS o la institución de salud pone trabas para la adquisición de vacunas, o básicamente porque en muchos centros y en muchos lugares pues hay bajo accesibilidad a las vacunas, no están disponibles, lo que también puede dificultar. Falta de conocimiento, eso es muy importante. La próxima sesión les voy a mostrar un estudio que fue realizado por Valle del Lili, donde muestra la gran problema que tenemos aquí acerca del conocimiento de la vacunación, no solo de los pacientes, sino también de los médicos. Falsas contraindicaciones, muchas, estas son algunas de las más populares. Pacientes con enfermedades agudas leves, no se debe retrasar la vacunación, el paciente esté febril o no esté febril, si no es una fiebre grave y el paciente pues está estable, se puede vacunar. Tratamiento con antibióticos no contraindica la vacunación. Exposición a otras enfermedades o convalecencia a otras enfermedades no contraindica la vacunación. La lactancia en general no contraindica vacunación. Alergia o antecedente a otros productos no contenidos en las vacunas no contraindica. Historia de efectos adversos familiar, aplicación de la PPD o vacunas múltiples, pues no contraindicaría. Cuando hablamos entonces del paciente en poblaciones especiales, esas poblaciones especiales tienen algo en común, y es que si bien la mortalidad y la morbilidad asociadas a las enfermedades inmunoprevenibles es mayor que la población general, también es mayor o es más frecuente la aparición de efectos adversos y la disminución de la eficacia asociada a la vacunación. De ahí la importancia pues de aprender a manejar estas poblaciones especiales. Cuando hablamos de esas poblaciones especiales, entonces las podemos dividir en estos tres grupos, como lo plantea la ACIP: pacientes con inmunosupresión VIH, pacientes con inmunosupresión no VIH y pacientes con un inmunocompromiso limitado. Ejemplo claro, pues los pacientes que tienen fallas orgánicas terminales, o pacientes, por ejemplo, esplenectomizados, tienen también pues un inmunocompromiso limitado. Y adicionalmente hay un concepto importante que vamos a tratar mucho durante estas dos sesiones, que es el concepto de alto grado de inmunosupresión, también definido por las guías IFSA, donde nos ponen estos algunos criterios, pacientes que tenemos que tener en cuenta, que son pacientes de alto grado de inmunosupresión y que van a tener pues unas características importantes en el momento de elegir los esquemas de vacunación. Pacientes con VIH menor de 200 CD4, pacientes con trasplante de médula ósea los primeros 2 años, que tengan tratamiento inmunosupresor en ese momento, o enfermedad de injerto contra huésped, trasplante de órgano sólido en el primer año, que estén en manejo de rechazo, o enfermedad de injerto contra huésped, malignidades hematológicas activas, incluyendo la LLC, radioterapia o quimioterapia, uso de agentes alquilantes, inmunomoduladores o uso de anti-TNF,
anemia aplásica o pacientes que estén en tratamiento con esteroides con una equivalencia de 2 miligramos kilogramo o más de 20 miligramos día por más de 2 semanas. Listo. Entonces vamos a iniciar. Este es el primer caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 60 años, de antecedentes claves. Es un paciente con una cirrosis alcohólica Child-Pugh B, una hipertensión arterial de larga data y una diabetes mellitus insulino requiriente con múltiples complicaciones. Destacan sus complicaciones microvasculares, que tiene una nefropatía, una retinopatía diabética, y macrovasculares y un antecedente de un IAM revascularizado hace 5 años. Después de esto quedó con una cardiopatía isquémica con una FEBI reducida y una enfermedad renal crónica, actualmente en terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Quirúrgicos, ninguno pues aparte del el catéter y la revascularización. Tóxicos, el paciente pues relata un antecedente de consumo de licor hasta la embriaguez por más de 30 años cada fin de semana, no tiene ningún antecedente alérgico, y lo que nos interesa hoy, antecedentes de inmunizaciones. El paciente dice que hace 7 meses le aplicaron la vacuna de la influenza y que tiene esquemas completos para hepatitis A y hepatitis B. Trae una titulación de anticuerpos que le habían solicitado, una titulación de anticuerpos para antígeno de superficie de hepatitis B de 7 miliunidades y unos anticuerpos para varicela IgG positivos. Dice que, o la historia clínica de este paciente es que tuvo una hospitalización reciente por una cirrosis descompensada. Durante esa hospitalización se requirió iniciar terapia de reemplazo renal por complicaciones pues asociadas a su enfermedad. Y finalmente, una vez le dan de alta, le dan esta cita de revisión ambulatoria, y las preguntas serían, ¿qué inmunizaciones tiene indicada este paciente según la edad y comorbilidades? ¿Y en qué momento deberíamos aplicar esas vacunas? Y si tiene pues alguna vacuna contraindicada en este momento. Entonces, la idea es que podamos hacer pues esto también a manera de conversatorio. Entonces, no sé si alguien nos puede colaborar respondiendo qué vacunas cree que están indicadas y cuál es el momento más indicado para aplicar las vacunas en este paciente. Mateo, si querés, hablemos en aras del tiempo, ¿cierto? Hablemos directamente con el doctor Trompa para que vamos avanzando en el caso. ¿Te Ok, parece? sí, claro que sí, doctor. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, claro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, Mateo, antes de que metieras en la parte específica de de los casos clínicos, yo quería decir unas cosas puntuales sobre la introducción que me parecen importantes. Lo primero es recalcar, porque es que no se puede decir con palabras lo importante que es la vacuna para la raza humana y específicamente para los adultos. Hay una cantidad de indicadores que tú pudieras sacar y mostrar en las charlas, pero el que mostraste creo que es el más eficiente, y es que junto con la higiene de manos, las vacunas son la cosa que ha hecho el ser humano, que ha logrado prolongar más la expectativa de vida de cualquier intervención que se imagine, médica, no médica, farmacológica, no farmacológica. Son esas dos cosas las que han permitido que se implique la expectativa de vida de las personas. Muchas enfermedades que eran catastróficas ahora ya no sean, tanto así que hay personas que creen que esas enfermedades no existen, efectivas, son esas vacunas que ya una enfermedad es una leyenda. Eh, Prevención también de las enfermedades, no solamente de la muerte, sino de las secuelas graves que puede dejar una enfermedad eh, de estas. OMS calcula que más o menos se previenen entre 8 a 10 millones de muertes al año Profe, por horas, y se presentan o se reducen 50 millones profe, de discapacidad. Señor, profe Iván, es que también acabo de verificar en el chat que todos estamos escuchándolo muy entrecortado, incluso algunas cosas no se están entendiendo, profe. No sé si pueda ubicar de pronto una parte donde haya mejor señal. ahí me escuchan mejor.
Sí, ya se siente mejor el tono. Si algo yo Bueno, le vuelvo a es decir. que estos, sí, es que estos audífonos, el micrófono le está fallando, pero ahí me escucha mejor. Ya, ya Perfecto. sí se escucha mejor. Sí, señor. Bueno, no, en resumen, lo que estaba diciendo es que las vacunas son cosas, pues, de las cosas que puede hacer el ser humano para prevenir la muerte y las discapacidades. Las vacunas y la higiene de manos es probablemente lo más importante, más allá de cualquier otra intervención que ustedes imaginen. 6 a 10 millones de muertos calculados se ahorra el planeta al año con la vacunación solamente. 50 a 100 millones de 50 a 60 millones al año de discapacidad grave por enfermedades vacunables, y un costo-beneficio que realmente pocas intervenciones lo tienen. Realmente creo que es de las cosas que puede hacer un médico para mejorar la salud de la población, esta es la más efectiva. También se reduce la gravedad y la capacidad de transmisión, por ejemplo, en pertusis. Esto probablemente los adultos jóvenes, estamos hablando de adultos, no notamos eso en la actualidad porque la pertusis ahora perdió una capacidad de enfermar a la gente de forma muy importante. Cuando usted está vacunado con los toxoides, la gravedad de la enfermedad se reduce a nada. Entonces ahora la pertusis puede ser simplemente una tos. Los que hemos padecido pertusis, pues que no se parece nada a la tos quintosa que puede causar en los pacientes sin vacuna. Entonces también eso es importante. Y está el efecto de rebaño y la capacidad que tienen las vacunas de erradicar las enfermedades del planeta, como por ejemplo la viruela, que ya solamente está en los laboratorios pues, en algunas partes del mundo de bioseguridad. Eh, y pues es importante esto porque estas son oportunidades como en el VPH, que es una infección que no solamente causa problemas por la infección per se, sino por el cáncer, que el VPH es potencialmente erradicable. Entonces, todas estas cosas son muy, muy importantes. No hay forma de destacar eh, de forma apropiada pues, todo lo que estamos diciendo acá y la importancia que tiene. Entonces, si quieres, arranca más bien, Mateo, como decía Alejo, con las indicaciones y vamos después mirando, resolviendo dudas. Listo. Entonces, esta tabla nos va a ayudar pues a hablar de las indicaciones. Las voy a presentar en todos los casos clínicos. Entonces vamos a hablar de indicaciones según la edad e indicaciones según las comorbilidades del paciente. En este caso, pues tenemos un paciente que se encontraría en este tercer grupo, entre los 50 y los 64 años. Eh, Adelanto algo importante: todos los pacientes sin indicada vacunación por influenza estacional, especialmente pues los pacientes que tienen factores de riesgo adicionales. Entonces, el paciente tiene indicación de influenza. Siempre hay que revisar el antecedente pues de vacunación a tétanos, difteria y pertusis. Solo revisamos pues en el carnet vacunación del paciente. Si no tiene vacunación para tétanos, difteria y pertusis, pues del esquema primario debe recibirlo el paciente. Siempre hay que revisar la indicación de la aplicación de triple viral, que ahorita vamos a hablar un poquito más, pero está indicada pues en los pacientes que no tengan inmunidad. Entonces estos pacientes la tienen que recibir. Varicela, siempre revisar si el paciente pues tiene el antecedente, pero la vacunación depende más que de la edad, depende de las comorbilidades, ya la vamos a revisar. Zoster para todos los pacientes mayores de 50 años, diferente de cómo sea la inmunidad para varicela, deberían recibir zoster. Y de momento esto. Y cuando hablamos entonces pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo si hablamos pues de fallas orgánicas terminales, en este grupo pues encontraría el paciente. Volvemos a lo mismo: influenza está indicada en todos los pacientes. Dan un punto acerca de la alerta del uso pues de la influenza intranasal, que no está disponible en nuestro medio, pero recordemos que es una vacuna replicativa. Entonces en realidad la indicada pues es la influenza parenteral. La vacunación pues acerca de tétanos, difteria y tosferina pues es aplicada si el paciente no tiene el esquema de vacunación primaria. Y recuerden que siempre hay que dar refuerzos cada 10 años de TD. Triple viral, dependiendo
si el paciente tiene o no el antecedente de vacunación, ya lo vamos a profundizar. Varicela, lo mismo, dependiendo de la inmunidad del paciente. Zoster, para mayores de 50 años, está indicada casi que en cualquier condición. Aquí nos hablan pues de la recombinante, ya estas guías ya salieron, la vacuna de Zoster replicativas, casi que pues en todas estas guías hablan desde la vacuna recombinante de Zoster, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. BPH dependiendo de la edad, no sería el caso del paciente. Neumococo muy importante, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, tiene indicación no solamente de aplicación de la vacuna polisacárida, sino tiene la indicación de la aplicación de la vacuna conjugada. Y esto, pues principalmente porque estos pacientes tienen menor capacidad de generar respuesta inmune, y no solo de generar respuesta inmune, sino tienen mayor riesgo de infección invasiva por neumococo. Entonces indicaría las dos vacunas. Ya vamos a hablar cómo sería el esquema. Tiene enfermedad renal, enfermedad hepática, entonces indica la vacunación por hepatitis A, por el riesgo de hepatitis fulminante. En los otros casos, pues se podría considerar, dependiendo si tiene otros factores de riesgo el paciente, para hepatitis A. Hepatitis B se indica tanto en enfermedad renal crónica terminal como hepatopatía crónica, y así quedaría más o menos el esquema sugerido para este paciente. Entonces debe recibir influenza estacional una dosis anual, ya recibió una dosis hace 7 meses, entonces no requiere por el momento influenza estacional. Si el paciente no tiene el antecedente pues, de vacunación tétanos, difteria, tosferina, no se puede revisar el carnet de vacunación, pues se le debería indicar un esquema completo. Recordemos que el esquema de tétanos, difteria, tosferina es un esquema de 3 dosis, que se aplica al momento pues 0, la segunda dosis en 1 a 2 meses y finalmente una tercera dosis en 6 a 12 meses. Y que al menos una de esas dosis se recomienda que sea de la vacuna que contiene pertusis acelular. El resto de dosis se podrían dar pues simplemente con TD, y recordar que todos los pacientes requieren refuerzos cada 10 años de TD. Varicela, pues el paciente ya tiene unos anticuerpos para varicela, entonces no está indicada. Vacunación de Zoster, es un paciente de mayor de 50 años, a pesar de que tenga inmunidad para varicela, se tiene que indicar la vacuna de Zoster. Si está disponible la vacuna recombinante de Zoster, entonces le debería indicar 2 dosis de la vacuna recombinante. Triple viral, si el paciente no tiene antecedente vacunal, entonces habría que indicar la vacunación con un esquema completo, ya que este paciente nació en 1961. Antes del 57 se asumen que los pacientes tienen inmunidad, porque los brotes, sobre todo pues de paperas, eran muy frecuentes en esta época, antes de 1957. Pacientes por encima de 1957 puede que no tengan esta inmunidad natural, entonces se debe indicar el esquema de vacunación. El esquema son 2 dosis en 0 y 1 mes. Y neumococo, ya dijimos, tiene indicación tanto de aplicación de la conjugada como de la polisacárida, entonces se aplica una dosis de la conjugada 13 valente en 8 semanas. Se aplica la vacuna de la polisacárida 23 valente, y luego se sigue revacunando el paciente con refuerzos de la polisacárida en 5 a 7 años. Entonces habría que aplicar esas 2 vacunas. Hepatitis A ya tiene esquema, y hepatitis B, a pesar de que tiene vacunación completa, no tiene anticuerpos protectores, y en este caso pues se podrían hacer 2 cosas: dar una dosis adicional, ya sea una dosis estándar, una dosis con el doble de la dosis estándar, y verificar pues la producción de anticuerpos, y si no, indicar un nuevo esquema de vacunación completo de hepatitis B. Y todo esto idealmente antes de que el paciente entre en falla orgánica terminal. Entonces no ve que el paciente está progresando en sus enfermedades crónicas, pues uno debería vacunar al paciente antes de que llegue en ese contexto, pero como ya el paciente está ahí, igualmente se indica la vacunación, así tenga una disminución de la eficacia. Entonces, doctor, no sé qué comentarios tenga acerca. Tenemos una pregunta de la jefe de vacunación. No Sí, sé. si quieren, yo comento sobre lo que acaba de poner Mateo ahí y hablamos de la pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces, varias cosas de lo que mencionaste. Lo primero es que ese señor tenía una prueba de anticuerpos para varicela, lo cual sí se debe pedir antes de pensar en vacunar a una persona para
este agente. Y hay ciertas vacunas que requieren esa medición previo a. Sin embargo, no todas las vacunas requieren eso previo a. Y cuando usted va a medir la eficacia de la vacuna, usualmente lo que utilizas es la eficacia clínica. Hay unos exceptos muy contados de vacunas donde sí tenemos lo que llaman en la literatura un correlato de inmunidad apropiado, es decir, una relación entre las cosas que podemos medir en el cuerpo del paciente y la efectividad que pueda tener la vacuna en ese mismo paciente. Entonces, un ejemplo sería la hepatitis B. Si usted mide anticuerpos contra el antígeno de superficie luego de una vacuna y estos están por encima del límite de protección, que suele ser 10 unidades en los laboratorios que medimos anticuerpos, entonces esta persona usted puede decir que está protegida y puede quedarse tranquilo y decir la vacuna fue eficaz. Pero esto no es así para la mayoría de las vacunas. La mayoría de las vacunas tienen un efecto que es multimodal, es decir, usted no solamente está estimulando la producción de anticuerpos, sino la expansión clonal de células B de memoria, la inmunidad celular mediada por anticuerpos, que usted no puede medir esas cosas con pruebas serológicas usuales. Entonces, es un error pensar que al medir o no tener anticuerpos contra esta o esta vacuna, entonces no quedé bien vacunado o mi paciente no quedó bien vacunado y entonces toca volverlo a vacunar. Eso no es verdad, ¿sí? El ejemplo número uno que está de moda y del cual solamente vamos a hablar esta frase es la vacuna del COVID, ¿cierto? Pero hay otras vacunas, por ejemplo la varicela. Es incorrecto pedirle a las personas que se han vacunado con la vacuna de la varicela que se hagan anticuerpos a ver si quedaron bien vacunados. Eso no se debe pedir. Los anticuerpos se piden es para ver si la persona tiene inmunidad natural y hay que vacunarla o no, pero no se piden para medir la eficacia de la vacuna. Y eso nos pasa mucho a los que hemos estado estudiando medicina alguna vez, que siempre hay alguien o en algún momento nos van a pedir los anticuerpos y ya estamos vacunados y resulta que no hicimos anticuerpos y nos tienen que mandar a vacunar otra vez. Eso no está bien, no es correcto. Entonces, tener en cuenta eso con respecto a lo que llamamos correlato de la inmunidad. Tú mencionabas algo sobre la vacuna de la varicela versus la vacuna del zóster. Toda persona mayor de 50 años, según según el CDC, y idealmente mayor de 65 años, según la CIP, según la CIN, tiene indicación de vacunarse para el zóster y ahí no depende de si se vacunó para la varicela o de si tuvo varicela. Esto es una recomendación de la población general. Tampoco tiene mucha utilidad medir los anticuerpos ahí, como lo dijo Mateo, pero en el caso de la varicela sí hay que hacerlo. Es muy importante decir, la varicela zóster, que es el mismo agente que produce las dos enfermedades, la vacuna no es igual. Entonces, el hecho de que te hayas vacunado para varicela no significa que no te vas a vacunar para el zóster, porque la vacuna del zóster lo que hace es boostear la inmunidad de una forma exponencial con una dosis de virus que es más o menos 10, por lo menos 10 veces más que la dosis que trae la vacuna de la varicela. Entonces no es correcto pensar que si la vacuna fue dada de varicela, el paciente ya quedó inmunizado para el zóster. La vacuna del zóster, al menos la viva atenuada, que es la que tenemos acá, tiene una dosis de virus atenuado que es mucho mayor que la vacuna de la varicela. Ahora, con la vacuna recombinante del zóster, pues ya no hay esa diferencia, pero aún así son dos vacunas y dos esquemas y dos momentos diferentes. Es importante para la hepatitis B, que es una vacuna que sí se le mide los correlatos de la inmunidad, medirlo apropiadamente, ojalá después del esquema completo, ojalá después de las 3 dosis. Hay personas que se afanan y entonces ya quieren pedir los anticuerpos después de la segunda dosis. Idealmente el paciente debe haber pasado por lo menos 4 semanas después de la tercera dosis para usted titular a ver si el paciente quedó bien vacunado. Y si no hay respuesta a la vacunación, yo creo que de pronto eso, no sé si lo vas a mencionar más tarde o en los otros casos de más adelante, qué hacemos con los pacientes que, por ejemplo, en hepatitis B no llegan a ese correlato de inmunidad, qué estrategias tenemos y cómo lo podemos abordar. Ahora sí, las preguntas, por favor. Jefe Yuli, tiene la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Qué pena. Primero pedir disculpas por mi rinitis, pero es que tengo una rinitis crónica esta mañana. No, era para hacer la aclaración. El doc acaba de decir versus anticuerpos, porque pues el mito siempre es vacunarme y tomar anticuerpos. Entonces,
también es desmentir eso porque los anticuerpos no miden la eficacia de la vacuna. Y ya pues lo que acaba de decir el doc, pues ya terminó de completar pues, el aporte y la aclaración que quería. Listo, jefe. Tenemos algunas preguntas del público. Dice por acá, voy a empezar, en el contexto del paciente con falla orgánica hospitalizado, ¿las vacunas se aplican en el sitio de hospitalización o cómo sería la dinámica para la vacunación? Perfecto, una excelente pregunta. En general, como decía Mateo, no hay una contraindicación expresa de enfermedades febriles o no, desde que las enfermedades tengan una gravedad o un grado, digamos, de severidad leve y no moderado grave. Entonces, usted puede decir, bueno, un paciente que está hospitalizado siempre va a tener un grado grave, no necesariamente, ¿cierto? Porque los pacientes pueden llegar muy graves, pero durante el momento de hospitalización se compensan y ya están en su estado basal o muy cercano a su estado basal. Entonces, es en ese momento donde el clínico hospitalario, en este caso, debe preguntarse, venga, este paciente qué vacunas necesita y cómo lo podemos ayudar. Entonces, usted va a tratar de mirar la mejor estrategia, pero lo más importante que debe quedar en esta charla al aire es que si usted no piensa en vacunar a la persona, todo de ahí en adelante no va a pasar. Entonces, lo primero es que usted en el momento de la hospitalización piense que esa persona necesita vacunas y qué vacunas necesita. Lo segundo que debe hacer entonces es mirar cómo se pueden administrar esas vacunas. Entonces vamos a decir que el paciente ya está compensado de su enfermedad aguda, están cuadrándole pues como los últimos detalles de su cuadro para darle de alta. En ese momento usted piensa en las vacunas y entonces mira logísticamente cómo se pueden administrar. Esa es otra cosa de la que desconocemos los médicos y que es casi tan grave como no conocer las vacunas o indicaciones, contraindicaciones y demás que estamos tratando acá. Casi tan grave es lo mismo no conocer cómo funciona el esquema de vacunación en la población de pacientes que usted está atendiendo. Entonces, eso está muy mal porque usted, como decía ahorita Mateo, entonces va a decir las vacunas, ay, pero es la vacuna, ¿y eso cómo se manda? ¿Eso a quién se le pide la autorización? ¿Eso, aquí será que sí tenemos esas vacunas en el hospital? ¿Cómo se ponen? ¿Sí? Esas cosas hay que conocerlas de antemano, todos los que trabajamos en los hospitales, consultorios y demás, debemos conocer para las EPS que atendemos, porque eso se mueve directamente con las EPS, cómo funciona el esquema de vacunación. Y así entonces es más fácil decir, lo puedo o no lo puedo vacunar aquí en el hospital, o esta vacuna no la tenemos acá, por ejemplo, y me toca mandarlo para tal parte, pero entonces cuando el paciente se vaya a ir, si no le pusiste la vacuna dentro del hospital, lo que sí debes hacerle es darle la ruta al paciente y decirle, vea, yo ya le hice las órdenes, usted lo que tiene que hacer es ir aquí, hacer esto en tal hora, ¿cierto? Es decir, usted le agenda todo para la vacunación y ya digamos que el sitio pasa a ser secundario, pero usted ya hizo lo más importante, que es indicar o formular y ayudar al paciente a meterlo en la ruta de vacunación de su EPS. Profe, interesantísimo porque nosotros realmente no, poco hacemos eso y hay que pensarlo. De acuerdo. Doctora, hay una pregunta, pero la voy a contextualizar. Eh, es relacionada con los pacientes que ya han tenido previamente, por ejemplo, herpes zóster. Si se indica la vacunación de todas maneras, y voy a contextualizar la pregunta, es, muchos de los adultos no tenemos como claro qué tipo de esquema de vacunación tienen, y más muchas veces esos pacientes ancianos que vienen con el cuidador, con demencia, que pues el carnet está desaparecido. Entonces, había mencionado pues que la varicela había que pedir los anticuerpos, pero si hay que tener alguna otra indicación para esos pacientes en los que, uno, desconocemos el esquema de vacunación previo, y dos, en los que ya han tenido pues alguna de estas enfermedades. Listo. También otra pregunta importante. Hay estudios que han demostrado de forma amplia que si usted no conoce el esquema de vacunación para un agente específico en un paciente, volver a empezar el esquema en ese caso o hacer refuerzos, pues si usted, el paciente le dice, pero no sabe bien si lo completó, hacerlo nuevamente no es, digamos, costo efectivamente, sigue siendo benéfico, ¿sí? Y al paciente no le va a pasar nada porque usted le ponga una dosis adicional de ninguna vacuna.
Entonces, en ese caso, lo que se recomienda, si ustedes conocen el esquema de vacunación del paciente, lo que se recomienda es pedir en el caso, los casos específicos que son muy pocos, correlatos de inmunidad, por ejemplo, hepatitis A o hepatitis B, como ya lo mencioné, o varicela, esperar el resultado, o si usted en el momento que usted está pensando en la vacunación, en la oportunidad de vacunación, entiende que ese paciente probablemente no lo va a volver a ver y no va a tener tiempo de revisar esos anticuerpos, pues entonces asuma que no tiene la vacunación y empecé la vacunación. Cualquiera de las dos podría ser, eso depende del paciente, de la situación, de la EPS, del sitio geográfico donde usted esté. Pero en general no hay problema si usted empieza el esquema de vacunación otra vez o digamos que le pone dosis adicionales. Si el paciente ya tuvo la enfermedad, pues va a depender de la enfermedad. Pero, por ejemplo, el zóster, que era el que mencionaba Alejo, es una vacuna que es necesaria con mayor razón en las personas que tuvieron ya zóster. Que recuerden que esta es una enfermedad de reactivación y la persona que lo reactivó, pues algo tiene y por eso se reactivó, ¿cierto? Pues esas personas con mayor razón se recomienda vacunarlas. La indicación, pues, los expertos es que usted espere que pase el episodio agudo del zóster. Usualmente 4 semanas es suficiente y a partir de ahí debería vacunar a la persona porque el riesgo de recaída del zóster, y eso también lo hemos vivido los que manejamos personas de la tercera edad, es muy alto y las personas suelen recurrir. Y estas recurrencias podrían llegar a ser severas y la posibilidad en las recurrencias de tener secuelas terribles como la neuralgia posherpética es mayor, entonces con mayor razón habría que hacerle vacunación. Sin embargo, si la persona tuvo una enfermedad que uno clásicamente padece una sola vez, como la hepatitis A, pues ahí no se recomienda volver a vacunar. Entonces eso tendría que ser individual, vacuna por vacuna, definir si la persona ya padeció la enfermedad, si se pone o no se pone. Listo, profe. Hay otras dos preguntas muy interesantes. El profe Andrés García nos dice que en el escenario de esplenectomía, vacunas para encapsulados, y la otra es, ¿al cuánto tiempo post trasplante de médula ósea se puede volver a vacunar a una persona con todo el esquema? Bien, de la primera parte que es esplenectomizados, pues yo no sé si Mateo va a hablar de eso más adelante, no sé. Mateo. Hola, Doc. Específicamente ese escenario de esplenectomizados, sí no lo había incluido. El de trasplante de médula, sí lo vamos a conversar la próxima sesión. Listo. Entonces, con respecto a la esplenectomía, el problema es que usted va a generar pues una amputación de la inmunidad humoral de forma aguda cuando usted le quita el vaso a la persona. Entonces, pues hay una preocupación grande porque las vacunas van a claramente a disminuir su eficacia eh, y se recomienda en el mundo ideal, digámoslo así, que usted tiene claro, a este paciente lo tengo que esplenectomizar y es selectivo. Eso casi los médicos hospitalarios no lo vamos a ver porque precisamente trabajamos en el hospital. Eso es más una cosa de consultorio y es una cosa que más le corresponde a las especialidades quirúrgicas, que son las que van a llevar el paciente a sacar el vaso. Usualmente esas especialidades no remiten el paciente a las especialidades médicas para vacunación y si esta persona en la especialidad quirúrgica no le agendó las vacunas, lo ideal que es por lo menos 2 semanas antes, idealmente 4 semanas antes de la esplenectomía, pues el paciente va a llegar al momento hospitalario o de la esplenectomía sin vacunas y en ese caso habría que esperar un tiempo a que la inmunidad vuelva y se cuadre, digámoslo así, se estabilice por lo menos 4 semanas también para pensar en vacunarlo, entendiendo que en el posoperatorio, ya sin vaso, ese paciente la posibilidad que haga una respuesta eficaz con anticuerpos va a ser mucho menor que si lo hubieses hecho previo a la esplenectomía. Entonces, siempre se recomienda, si es posible, vacunar al paciente prequirúrgicamente, pero si la indicación ya es urgente o el paciente llega al momento de la hospitalización y ahí lo tienes, pues es el momento de vacunar, entendiendo que por lo menos 2 a 4 semanas, idealmente 4 semanas postoperatorias y con una eficacia menor. Profe, y hay una pregunta que me salté del neurólogo, el doctor Jorge. Nos pregunta que si la IgG tiene una vida media de 21 días, ¿por qué hay que esperar hasta 12 meses para vacunar? Muy bien, esa es una buenísima pregunta. Él se refiere específicamente a cuando el paciente utiliza terapia moduladora con anticuerpos policlonales, o lo que llaman comúnmente la inmunoglobulina humana.
que se utiliza mucho para enfermedades inmunológicas como inmunomodulador y para otras indicaciones pues, adicionales. Estos pacientes, cuando hablamos de vacunas vivas atenuadas, resulta que usted puede tener circulación de la IgG en promedio, lo que mencionabas allí, entre 8 y 12 semanas, pero usted puede tener niveles de anticuerpos policlonales hasta por lo menos 6 meses después de la aplicación. Las vacunas vivas atenuadas dependen mucho de que cuando usted pone el inóculo de lo que usted está pues tratando de vacunar, la persona no tenga anticuerpos específicos contra eso, ni tampoco tenga el sistema inmune como toreado, por decirlo así, con ningún otro inmunógeno, porque entonces este toxoide, que es una dosis muy chiquita, o la vacuna viva atenuada, se va, digámoslo así, entre comillas, a quelar o lo van a agarrar esta respuesta inmunitaria y no va a permitir que el linfocito B lo reconozca y haya una expansión clonal del anticuerpo. Esa es, digamos, que la justificación teórica detrás de por qué esas personas que están en terapia inmunomoduladora no deberían recibir estas vacunas vivas atenuadas. Ese problema no existe con las vacunas inactivadas, donde pues, usted rápidamente va a generar la respuesta y no depende de que el agente esté vivo vivito y completo para que se genere la inmunidad. Bueno, son las 7:58. Pues yo sé que el tema es largo, pero este tema hay que abordarlo con calma. Tenemos otra sesión. Si es posible, pues miramos y agendamos una tercera sesión para hacerlo bien. Pues me parece que ha sido un tema muy interesante y muy bien abordado. No sé si seguimos o más bien esperamos y volvemos el próximo miércoles a aclarar bien la otra sesión. Yo creo que podemos evacuar las preguntas que salgan hasta ahora. Me parece que eso se puede hacer. Y ya pues seguimos después con los siguientes casos. Bueno, entonces hay una última pregunta. Dice que si se consigue Chigris en Medellín o vacunarse con Zostavax. Sí, Chinrix todavía no se consigue bien, aunque esta ya fue aprobada por el INVIMA hace un tiempo. El COVID ha hecho que se retrase su lanzamiento oficial pues en todo lado. A veces llegan pues, unos lotes, pero es difícil conseguirla todavía. Pero el laboratorio pues asegura que ya a partir del otro año va a ser, digamos, generalizado el uso, y la idea también de nosotros es poder ir reemplazando la vacuna viva atenuada en el transcurso de unos 2 o 3 años más, porque claramente la vacuna recombinante es igual o un poco más eficaz y los efectos adversos son menores y se le puede dar básicamente a todo el mundo. Listo, profesora, la última pregunta. Entonces, para la próxima sesión, yo voy a compartir el esquema de CDC por los chats para que pues leamos antes de la sesión y también pues lleguemos como un poquito más ubicados a todo este tema tan grande que son las vacunas y tan importante. Yo creo que podemos dejar hasta aquí siendo las 8 de la mañana.